Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de diálogo y de propuestas. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona por la cual tengo especial admiración y respeto. Es uno de los grandes artistas, músicos, compositores que tiene Colombia. Se trata de Jorge Villamizar, fundador, vocalista líder, compositor principal del grupo Bacilos, un colombiano que ha triunfado en distintos lugares del mundo, que es un embajador también de nuestra música y que es una persona con una gran sensibilidad humana, social y también política. Así que, Jorge, muchísimas gracias por estar en Tres Respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la invitación. Bueno, Jorge, cuando uno mira la vida tuya, tú naces en Montería en 1970, viajas también a Ecuador, te gradúas del colegio Albert Einstein, vas a Londres, después te vas a estudiar a la Universidad de Miami y también en todo ese proceso pendiente la música, la influencia de tu madre, muchísimas cosas que te generan esa sensibilidad. Entonces, cuando uno tiene una vida con tantas anécdotas y tantas vivencias, pues yo no puedo dejar de empezar preguntándote, ¿cómo se define a sí mismo Jorge Villamizar? Buena pregunta y compleja. Yo, yo soy un compositor. Yo escribo canciones. Yo soy un cantautor. Esa es la palabra. Por compositor a veces puede sonar como de cualquier género, pero el cantautor es el que hace, el trovador, ¿no? El que hace este género, esta forma musical que es la canción y las canto. Y eso ha sido como el eje de mi vida adulta, por lo menos. Y incluso desde antes, yo creo que a lo largo de mi vida siempre como que tuve la visión de que quería hacer esto. Crecí alrededor de gente que adora la música y pues eso me influyó muchísimo. Jorge, y yo he escuchado mucho, por lo menos, que tú empezaste a tener esa pasión por la guitarra, por cantar desde muy niño, y que de alguna forma también tu madre fue esa influencia. ¿Es así la historia? Sí, sí, mi mamá viene de una familia bogotana muy musical, de dos familias musicales. Son los Iregui y los Piñeros. Mi abuelo era compositor de música clásica, de géneros tradicionales latinoamericanos, más que nada colombianos. Y mi abuela viene de la familia Piñeros, que los Piñeros son una familia que tiene personas. Mi tío abuelo, por ejemplo, fue gobernador de Cundinamarca, pero a la vez fue que Joaquín Piñeros Corpas, que era un gran poeta y músico. Y mi bisabuelo, que fundó la Juan N. Corpas, y es una universidad de medicina, pero está llena de pianos por todos lados. Y mi primo Amos Piñeros fundó una banda de rock, y mi prima María Olga Piñeros es la decana de canto de la Javeriana. Entonces, digamos que la familia Piñeros es una familia intelectual, musical de muchas generaciones, bogotana, digamos, bogotana o pues de la zona de Cundinamarca, de alguna manera. De- y eso pues a mí me influyó muchísimo. Mi tío Antonio Piñeros, que era hermano del gobernador, digamos, él pasaba por mi casa y era como que venía el gitano Melquiades con nuevas inventos y nuevas cosas, y lo que traía era música, ideas. Se sentaba en el piano, cantaba, y me hablaba de lo que es la composición. Y mi mamá fue profesora de guitarra en momentos que no teníamos eh, plata, porque cuando nos fuimos a vivir a Ecuador, o ella no tenía nada que hacer. Ella se dedicaba a a enseñar guitarra, que de hecho ella enseñó guitarra en Bogotá cuando era estudiante. Ella en su momento, ella fue la que cantó Feliz cumpleaños, amiguitos. Y yo no sé si ella fue la que la compuso, que si nos está escuchando el compositor, si no hay un compositor que la reclame, yo voy a decir que mi mamá la escribió o la coescribió. Porque la familia Molano era muy amiga de mi abuelo. Entonces, cuando sale Feliz cumpleaños, amiguitos, pues la voz de esa canción es mi mamá. Y de hecho, cuando yo tenía por ahí unos 7 años, yo me acuerdo de ir a un canal de televisión, Inravisión, o sea, de épocas muy antiguas, y cantar con ella
en la tele. Entonces, sí, yo vengo desde mi lado materno, vengo de una familia muy musical, con muchos mejores músicos que yo. Simplemente que yo fui el que me dediqué a hacerlo profesionalmente, porque otros lo hacen musical y artísticamente mejor que yo, pero yo fui el que me lancé, digamos, al ruedo de la música comercial, digamos, de vivir de esto. Y bueno, y en esos años también, ¿cómo fue esos inicios de ese amor por la música y cuáles eran tus influencias? Porque también es una época muy bonita del rock en español, es una época donde también están los años 80 con todo lo que eran los géneros del pop. También había una influencia grande de música cubana, de música protesta, era como una combinación de múltiples géneros y también como lo primero y más importante del pop latino. Entonces, no puedo dejar de preguntarte, bueno, ese niño que está creciendo, que está tocando guitarra con su mamá, que empieza a empoderarse con la guitarra, ¿qué le gustaba escuchar? Pues yo escuché, mi papá trabajaba en Secora que era una empresa, digamos, que hacía como reforma agraria. Entonces viajamos por Colombia a todos lados y mi mamá era la DJ del carro y oímos música folclórica de Latinoamérica. Entonces oíamos mucha música folclórica argentina, mucho joropo, mucha música venezolana. Cuando existía esas rivalidades con Venezuela en los años 70, mi mamá siempre defendía a Venezuela porque era joropo, joropo, le encantaba el joropo. Le encantaban los compositores venezolanos. Le encantaba obviamente los colombianos, Garzón y Collazos, Jorge Villamil, em, Silva y Villalba. sí, toda la música, digamos, cachaca, porque mis papás son cachacos, o sea, yo nací en Montería, pero vengo de una cultura andina totalmente. Algo de vallenato también, em, pero en los 70 el vallenato creo que no, o sea, era una cosa más como, no sé, era diferente, no era lo que es ahora. Pero bueno, oía eso y claro, cuando llega la adolescencia nos mudamos a Ecuador. Y en Ecuador, la visión musical es distinta. O sea, porque Colombia está en el Caribe. Colombia tiene unos géneros musicales propios muy fuertes. Está muy conectada con Venezuela y los ochentas fueron la época dorada de la música popular venezolana, con Franco De Vita, con Giordano Di Marzio, con Ilan Chester, ellos eran los que tenían la plata para grabar, tenían toda esa cantidad de europeos que llegaron, de estos músicos que te estoy diciendo, muchos fueron incluso nacidos en Europa y tenían una mezcla increíble, muy loca, si uno la compara con Argentina, que se siente muy europea. Bueno, los venezolanos eran europeos que se sienten muy latinos. Era otra onda. Y en eso andaba Colombia. Yo cuando iba a visitar a mis primos, ellos están oyendo Franco De Vita y están oyendo Giordano y estaban en eso. Y Ecuador sí como que miraba hacia el sur y estaba más conectada al rock en español argentino antes que Colombia. Y porque los géneros tradicionales ecuatorianos son indígenas, son sonidos mucho más tristes, mucho más melancólicos, sí, obedecen como Inti, Limani y todos. claro, o sea, Ecuador miraba más al sur, de alguna manera, o sea, y venía Inti Illimani, que son chilenos, música que venía de Bolivia, música que venía ya de los Andes altos. Y entonces, la juventud lo que buscaba eso era demasiado, o sea, solemne y duro. Entonces, el rock en español entró muy muy duro, muy fuerte. Y claro, cuando descubrí a Charly García, me enloquecí, o sea, fue como una locura. Fito Páez, Soda Stereo, incluso yo llegué a tocar cuando tenía como 15 años, llegué a abrirle un concierto a Soda Stereo con mi banda sí, con mi banda del colegio Einstein. Y pues eso me influyó muchísimo y eso era, digamos, lo oficial. De una manera un poco subversiva estaba Silvio Rodríguez, que a mi papá no le gustaba. Mi abuelo, mi familia paterna, mi abuelo fue un general bastante duro y,
fue parte, digamos, del gobierno de Rojas Pinilla, y Silvio Rodríguez a mi papá le parecía de alguna manera lo que es un personaje muy polémico, con una incoherencia tremenda entre su vida y su obra, ¿no? Y eso, pues, mi Claro. papá no resaltaba, a él no le interesaba si fuera un genio, si no fuera un genio, pero nosotros tenemos que, los jóvenes, yo lo veía escondidas. Uno de los choferes de la finca donde trabajaba me pasó un cassette y descubrí Silvio Rodríguez, me voló la cabeza. Y me molestaba esta historia, digamos, de que mi papá me decía, pasamos por la casa de Guayasamín, entonces me decía, ¿usted ve la puerta esa de la casa? Esa puerta vale más que nuestra casa, pero ellos son comunistas. Entonces comenzaba a entrar esa información en mi cabeza y Silvio me daba era como como un poco, una cosa como, no sé, o sea, no era Mm. secreto, pero Esa era la época del disco de Causas y Azares, exactamente, exactamente, don genial. donde, sí, una mujer con sombrero, también Playa Girón. Sí, 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 sí. era tremendo álbum. Rabo de Bueno, y Nubes. entonces en esos años en esos años todos esos contrastes musicales, me imagino que empiezan a marcarte, pero hay algo que a mí me llama la atención, porque tú te gradúas del colegio en el año 88 y lo que quieres es estudiar es ciencia política. ¿Por qué no me cuentas cómo ese músico, tan convencido dice: "A mí me gusta, me quiero meter a estudiar ciencia política y me quiero ir para Inglaterra"? ¿Por qué pasa eso? Bueno, antes de eso tuve una escala y fue Ajá. la Armada Colombiana. Ah, la Armada, que es Sí, sí, sí. la Escuela Naval de Cadetes. Exacto, de hecho, esto me lo regalaron mis compañeros oficiales, que obviamente en mi contingente, pues hay almirantes hoy en día y hay gente que llegó muy lejos. Y cuando hice mi concierto en Medellín me la regalaron, la tengo aquí en mi barco, es mi gorra de salida cuando salgo del, 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 de del muelle, pues del puerto, del canal. Y sí, me sentía como que me hacía falta Colombia, me hacía falta, quería conocer, no estaba seguro de cómo hacerlo de la música. Es decir, realmente iba a tener el valor de, digamos, decir, bueno, sí, me voy a volver músico profesional. Eso en esa época era muy difícil. O sea, no había Carlos Vives, no había Shakira, no había nada de eso. Era como para locos. O sea, ser músico era una cosa de locos. Y entonces, como que me dije, me voy a quedar un año en la Armada. Y además quiero estar en Colombia. O sea, yo me había perdido mucho Colombia. Entonces me fui para la casa de mis abuelos, me metí a estudiar para el ICFES, me saqué algo así como 390 sobre 400. O sea, casi me ganó la beca de Ecopetrol, pero me faltaron 2 puntos sobre 400. Y de todas maneras, mi camino era la Armada y me metí a la Armada y estuve en la Escuela Naval y fue una experiencia increíble, 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 dura. Y ahí fue cuando yo comencé a escribir. Y ese era el año 1989. Y en ese momento Pablo Escobar andaba suelto y sin vacunar, o sea, poniendo bombas, tumbando aviones. Y cuando yo le digo a mis papás, bueno, me encantó Colombia, yo me quiero quedar a estudiar en la Universidad de los Andes, tengo muy buenas notas, cuando me salga de aquí y quiero estudiar arquitectura. Y comencé a escribir canciones en la escuela. Entonces yo ya comencé a sentir, bueno, yo puedo escribir canciones, me gusta este país, no, aquí no puedo hacer una carrera musical. em, Me tentaba la idea de la vida, de las aventuras, digamos, de las lanchas patrulleras de río y todo este tipo de cosas. En un momento dado lo llegué a pensar, tenía muy buenas notas en la escuela, pero la música, o sea, y como que Dios me mandó mensajes, porque ahí mismo, ahí mismo fue cuando yo comencé a escribir. O sea, en la escuela yo empecé a escribir. Entonces, le digo a mis papás esta idea de irme para Bogotá, que Bogotá, Colombia es Colombia, o sea, en medio de la guerra civil que se podría decir que era eso, Bogotá era una de las ciudades más divertidas. O sea, yo iba, era como, ¿qué es esta vaina? O sea, lleno de mujeres guapas, de música, de bohemia, pero me dijeron, no, querido. O sea, ellos viéndolo desde fuera, porque los papás que viven afuera, los papás, cuando tú vives dentro del país,
como que te acostumbras, es como la teoría del sapo en la olla, ¿no? O sea, va subiendo la temperatura y la gente se cree que todo eso es normal, pero visto desde afuera, no, no es normal que pongan, que la casa de los abuelos se le rompan los vidrios cada tanto por una bomba que explotó cerca o... Entonces me convencieron de que me fuera y me dijeron, vete a donde tú quieras, pero no te puedes ir a Colombia. Y mis papás no es que tuvieran mucha plata, no era como que, a ver, mijito, váyase, no, pero hicieron un esfuerzo muy grande y yo les dije, a donde quiera, pues, entonces ahí pensé, música, eh, me encantaba el rock inglés, Inglaterra, me voy para Londres y me fui para allá, me fui, me, un amigo me consiguió información de una universidad pequeña americana que daban créditos americanos que me convenía en caso de que me fuera a regresar para este hemisferio y me fui para allá, inicialmente estudiar, como que era como administración de empresas, pero ahí conocí, o sea, me metí a ver una clase de ciencias políticas y me encantó las discusiones, me encantó estar hablando de estas cosas con una cantidad de gente de todo el mundo y era como un poco yo un representante de América Latina porque éramos muy pocos, muy pocos. Entonces me di cuenta, nosotros, o sea, tenemos una perspectiva muy interesante de la vida, de la historia, o sea, es distinta. Y me pareció muy, muy interesante. Igual como en el fondo lo que yo quería hacer era músico. Entonces las variaciones de qué título me iba a sacar o no, las veía de alguna manera como un poco secundarias. En el fondo, el camino era que yo me iba a seguir escribiendo esas canciones, yo y me iba a volver quien me volví. O sea, eso lo tenía visto desde antes. Entonces sí, ahí estudié, crecí, aprendí muchas cosas, aprendí mm, más de música que de política, pero aprendí muchísimo y disfruté muchísimo Inglaterra. em, Qué país tan hermoso, qué civilización, qué sociedad, y por lo menos la que me tocó a mí. Y, y ahí, digámoslo, estás un tiempo y después viajas a los Estados Unidos, pero quiero hacer un paréntesis. Para ese momento y hasta ese camino recorrido, ¿cuáles eran las canciones que hacían parte, pero así insalvable de la banda sonora de tu vida? Que tú dijeras, vea, este pelado me hace montería, que se va para el Ecuador, que después se va a Inglaterra. O sea, ahí tenía que haber, digámoslo, 2, 3, 4 canciones que eran, o sea, inolvidables y parte de tu banda sonora. Bueno, mira, cuando yo voy para Inglaterra, obviamente no me fui a Inglaterra a aprender bambuco. O sea, el sueño de todos era el rock, el rock. En más momento el mundo era rockero. Cuando llegué a Inglaterra, me di cuenta de que yo no era inglés. Me di cuenta que, es más, en la armada, yo me puse cuando me di cuenta que yo no escribía como Sting. Cuando yo comencé a escribir en la escuela naval, me di cuenta que yo sonaba más a Giordano que a los Beatles. Claro. Y Giordano comenzó a entrar en mi vida, a raíz de Colombia, o sea, de mis primas que me daban las vainas, y, y no era como lo más cool para mí, porque lo más cool era los blancos de la tele. O sea, eso era la vida de mi generación. Y a pesar de que Giordano era un blanco de la tele, es un italiano, pero bueno, él se presentaba como el venezolano, con la vaina, tal. Entonces, estaba Giordano, y en Londres por una anécdota que ya te comentaré, pero me redefiní, me entendí como latinoamericano y eso es lo que nos pasa, yo creo que muchos de los latinoamericanos Sí. que nos vamos a vivir a Europa, porque en Estados Unidos es diferente, es otra mecánica, pero allá es mucho más libre, tú puedes ser, Europa está mucho más, además somos más exóticos, ¿no? No está el peso de que hay otro latinoamericano más. Allá hay 45.000 razas y credos y vainas, entonces los latinoamericanos somos como los primitos pobres de los europeos porque nos ven como occidentales, o sea, somos cristianos, somos genéticamente medio europeos, pues entonces, pero no somos europeos. Entonces, ahí descubrí a Rubén Blades. Rubén Blades era la voz de eso, porque Rubén Blades pasó, yo creo que muchas de esas cosas y su Pedro Navaja, y su temática de América, y su conciencia política. Me gustó mucho más que Silvio Rodríguez porque
Rubén no es un proselitista del comunismo, sino él es más un humanista, él está hablando de cosas más humanas, no está endiosando a Che Guevara, o sea, sí, que era una cosa mucho, mucho más compleja, pues. Y, 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 y sí, y eso era mi música, ellos fueron, o sea, yo oía eso, y obviamente, Entonces dijiste Giordano y dijiste Rubén, o sea que ahí me imagino que por estas calles, Manantial de Corazón, Hoy vamos a salir, estaban presentes. Me imagino también que Plástico, Pedro Navaja, Amor y pues, Control, todo eso estaba ahí presente. estoy buscando América, y me enamoré de una española. Y una que es preciosa, que es El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés, de Rubén, que es espectacular, de mis favoritas. No, es que Rubén es increíble. Y me enamoré de una española a quien le compuse Tabaco y Chanel en esa época, y ella me regaló un cassette de Joaquín Sabina. Entonces descubrí a Sabina ya con los españoles. Y entonces, pero hubo un momento que fue crucial en mi vida, que tiene que ver con este descubrimiento, digamos, de mi identidad, que suena ridículo, pero así fue. Podemos hablar un podcast después de esa cuestión de la identidad, cómo nos vemos los latinoamericanos y lo que somos. Pero bueno, yo estaba en mi primer verano en Europa y como te digo, mis papás algo de plata tenían, pero no era que fuera como que, tenga, vayas en primera clase. Bueno, un amigo italiano me robó mi plata y me quedé sin plata. Me quedé botado y en ese momento no era como que tú tenías llamadas por el celular o mandabas un email, no había nada de eso. Yo tenía un papelito arrugado en mi bolsillo de un amigo ecuatoriano. Me dijo, hey, yo voy a estar en Londres. Yo llegué a Londres y yo, después de mi viaje de vacaciones, y yo no tenía dónde dormir, yo no tenía plata, yo no tenía nada. Yo fui a la universidad, me dijeron, no, aquí no te puedes quedar, la universidad está alquilada para un summer camp. Y yo llamé a ese telefonito, y le digo a un amigo ecuatoriano, oye, me estoy en esta situación. Y me dijo, Jorge, vente para mi casa, yo te recibo, pero hay otro amigo que de hecho fue candidato presidencial ecuatoriano en un momento dado, pero ya tengo otro amigo que me cayó y mi hermano acaba de tener un bebé. Entonces, y era un apartamento chiquitito en Knightsbridge. Y este amigo mío y el político, político que sería político ecuatoriano, estaban yendo al London School of Economics en el mejor barrio de Londres y yo totalmente deschavetado después de unas vacaciones loquísimas, maravillosas, pero con mi guitarra y una camiseta y una mochila. Llegué allá y me dijo mi amigo Diego, mira Jorge, tú puedes dormir acá, obviamente, pero yo no te puedo alimentar. Yo no te puedo dar plata. Es más, tú no puedes estar aquí metido todo el día, ¿me entiendes lo que está pasando? Y yo no, Diego, claro, yo entiendo perfectamente lo que sea. Él es pues un amor de persona y la pasamos, reímos mucho, pero entonces yo con la guitarra dije, bueno, me toca hacer plata. Me fui para la calle y comencé a tocar. Pues, cuando salí a la calle, yo comencé a tocar rock y no me dieron ni la hora. Como a la hora, decido tocar Guantanamera y Se va el Caimán, Santa Marta tiene tren, eso. Y comenzó a caer plata, plata, plata. Yo oía clink, 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 clink. Y de repente unas suecas y de repente unas alemanas y de repente yo como, "Oh, ¿qué es esto? ¿Qué, es, qué he descubierto?" Y me pasé el mejor mes, o sea, de mi vida, tocando por las calles. De hecho, estos ecuatorianos clase alta terminaron uniéndose, me eran como con maracas y pasando el sombrero porque querían conocer a todas estas vidas. Yo les digo, ustedes tienen que ver esto, tienen que venir a verme, yo voy a estar en tal dirección, tal vaina. Y los manes, no. Y uno de ellos así, éramos peladitos, se quita la camisa, se pone la camisa como de bandana y comienza a bailar. Y bueno, nos reímos mucho, pero mi lección fue, ok, yo tengo que ser yo. Yo no puedo falsificar esto y a mí la gente no me cree lo otro. Y menos los ingleses, ellos inventaron esto. O no se lo inventaron, pero lo copiaron bien. Y, y pues nada, eh, Bueno, descubrí. pero entonces ahí hay una reafirmación de identidad, de camino y demás, y ahí Sí, viene la otra etapa. Entonces Jorge decide, bueno, me voy para Miami, voy a irme a la Universidad de Miami a continuar este proceso. Y entonces ese Jorge ya es un Jorge decidido con la música, pero va a ir a terminar sus estudios. Y allá en Miami se encuentra con un brasilero
ese brasilero bajista, cantante, y después se encuentra con un puertorriqueño, percusionista y cantante. Y entonces Jorge les dice, venga, hagamos algo. Y ahí empieza a construirse Bacilos. ¿Cómo fue esa etapa? Porque ahí todo lo que acabas de narrar ya está consolidado. Venga, vamos a hacer música de la nuestra y vamos a irrumpir en este género. Y entonces quiero saber cómo empieza ese sueño de Bacilos. Claro, yo me regreso a Londres y yo ya tenía como un sistema de vida. O sea, yo para al final de mi etapa de Londres, yo ya tocaba en un restaurante cada jueves, se llenaba, una fiesta maravillosa. Yo ya tenía mi vida organizada y cuando me vine para Miami me quedé un poco perdido, no sabía cómo empezarlo. Pero poco a poco fui retomando mi idea. Mi idea era, yo no tocaba en los sitios de los músicos, sino tocaba en restaurantes normales y yo me compré equipos y los llevaba, los ponía. Un poquito de una vaina como empresarial. Y sí, fui buscando equipo, o sea, fui organizando una banda. Entonces, en un momento dado hice una banda gringa con amigos gringos, después hice, se fue filtrando y terminé con latinoamericanos y, sí, y surgen los vacilos. En un momento nos volvimos más como rock y otra vez me regresó esa imagen de Londres y un consejo de una guía espiritual que era mi publisher, porque ya firmé un contrato de editorial. Y una conversación con un camarero argentino. Un camarero muy buena gente, tipo, pues, no, creo que conocía Miami y Argentina. Me dice, no, che, tú no podés hacer esto, boludo, o sea, esto no es tuyo, o sea, a ti no te sale el rock, no podemos hacer, y yo se fue como todo hizo como clic y dije, señores, no más guitarra eléctrica, no más vaina, vamos a hacer música acústica, y esa música acústica va a dejar ver la esencia de lo que es esto en realidad. Dicho y hecho, y al explotó Basilos. O sea, explotó en el sentido que en Miami venía Gabriela Sabatini, venía Paulina Rubio, venían los actores de las novelas, venía todo el mundo, y la noche de Miami, una de las cosas bacanas que había para hacer era ver esta bandita de la Universidad de Miami que se llamaba Los Basilos, y la pasábamos, pues, increíble. Abrimos nuestro espacio en Miami. Y pasaban muchas cosas muy divertidas y la vida era una rumba, o sea, sin mayor pretensión que eso, digamos, de alguna manera, pero sí había en el fondo todavía la idea de, ok, esto tiene en un momento dado, Latinoamérica tiene que enterarse de lo que estamos haciendo. Y ahí sí vino un desarrollo, pero pasó algo en paralelo pasó algo muy importante. Y es que yo, cuando recién llegué aquí, ya había grabaciones mías en cassettes que se conocían en Europa y en diferentes lados. Había cassettes en América Latina, en diferentes países. Y alguien de Sony, que es el primo de René de Calle 13, o sea, él oyó esto y él conocía gente en Sony y me dijo, Jorge, te van a firmar, o sea, esta gente, yo hablé con los productores, no, te vamos a firmar. Y cuando llegué a la persona que me hubiera firmado, no me dijo, tú no tienes cara de artista, tú no eres artista. O sea, yo pensé que tú eres el que parqueaba los carros, yo pensé que tú eres un vale parking. Y, me, y yo me quedé como, yo, o sea, yo asumí, bueno, ser mestizo no es muy comercial. O sea, los artistas famosos latinoamericanos que en esa época mucho más, ahora mucho menos, eran todos blancos, eran gente blanca. Y el tipo me frenó, me dijo, no, querido, tú con esa pinta, esto no es pinta de artista, dedícate a un género regional, porque esto no funciona. Y yo dije, este tipo, ¿qué carajo sabe? A mí qué me importa. Pero eso fue algo que hizo que yo haga todo lo que les había comentado. De dedicarme yo a montarme mi propia noche. Ya me había pasado en Londres, ¿cierto? Entonces compro mis equipos, hago mi vaina, y desarrollé un sonido que no me lo produjo Sony. Lo desarrollé yo con mis músicos, con mi banda, con los vacilos, eventualmente, a lo largo de 6 años de tocar en la calle. Entonces, cuando realmente se dan las cosas y Bacilos explota, Bacilos tiene un sonido, tiene una entidad que proviene de una persona, de artistas de la calle, o sea, de artistas que han tocado, que han desarrollado. Ese cuando surge el sonido de Bacilos era algo nuevo, o sea, no era como, eso suena, bueno, tenía influencias obviamente de alguien que se me ha olvidado decir que fue importante que empezó su carrera en esa época, que fue Carlos Vives. Tenía esa influencia. Claro, eso te iba a preguntar porque, claro, en ese contexto entre
entre el 88 y el 98, que es ese paso de Jorge, la Escuela Naval, Londres, regreso a Miami, es también la época donde Colombia pasó de compañía ilimitada, pasaporte, Kraken, Sí, a sí. ya empezar a ver proyectos como los proyectos de Juanes, los proyectos de Shakira. Carlos Vives ya había hecho clásicos de la provincia, había sacado La Tierra del Olvido. O sea, era un momento también como de ebullición. Estaba también Aterciopelados Sí. surgiendo, empezó a ver como un apogeo de bandas en Bogotá, pero hay algo que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y yo lo recuerdo como fanático de la música. Yo me acuerdo que cuando salió Tabaco y Chanel, yo iba en el carro, yo salía de trabajar de chapinero, iba para la casa y yo quedo atrapado cuando empiezo a escuchar ese violín. Y digo, Claro. ¿esto de dónde es? Y entonces ahí hay 2 cosas que yo aquí no puedo dejar de preguntarte. Una, ¿de dónde surge el nombre Bacilos? Y ese primer álbum, con esto que estás contando, de la banda que va tocando, los arreglos de sonidos, esa canción es una canción, por supuesto, muy importante y fue una canción icónica de ese álbum y es casi que un himno, pero cuéntanos un poquito de cómo esos arreglos, el violín, porque creo que tú tuviste una violinista cubana contigo en una época o la banda, ¿cómo empieza el arreglo y esa canción con la cual irrumpes se vuelve prácticamente una carta donde Bacilos empieza a conquistar toda América Latina? Pues, Tabaco Chanel venía de Londres, de esa primera novia que me regaló Con la española. la española, que me presentó a Sabina, pero el sonido de Tabaco Chanel fue evolucionando. Era una canción como una balada. Yo traté de darle una onda colombiana que mi entender en ese momento muy ignorante, que lo sigo siendo, tenía una onda medio vallenatera. Justo en esos momentos, cuando estoy tomando esas decisiones, explota Carlos, porque Carlos, desde mi perspectiva, es el que realmente me cambió la perspectiva de la música colombiana. Es con quien más, es el proyecto que más entiendo. Y, y bueno, la canción se queda, la tocamos 40.000 veces, de esa canción da muchas vueltas, y en el momento que la estamos grabando, yo quería ponerle un acordeón para darle un sonido colombiano, pero no llegó el acordeonero y nos quedamos escuchando, estábamos grabando el disco y la idea del disco era grabar lo que hacíamos nosotros en vivo, era grabar ese sonido de esa banda de Miami. Y aparece en el estudio un genio cubano que se llama Pedro Alfonso, que acababa de llegar a Miami, nos hicimos amigos y cuando llegó Pedro era como decir lo que está pasando ahorita con Jorge Glem, el cuatrista, como cuatrero Ajá. venezolano, que era un músico que llegó y revolucionó todo, de repente todo el mundo tenía violín. Y Pedro, le digo, oye, Pedro, eso a las 4 de la mañana en el estudio, ¿tú crees que esto se puede hacer con mi violín? Y me dijo, solo hay una forma de saberlo. Voy al carro y traigo mi violín. Y fue al carro, trajo el violín y tocó esa línea. Entonces hizo su calentamiento y el calentamiento fue eso. Yo le digo al ingeniero, ¿usted grabó eso? Y me dijo, sí. Y le dije, Pedro, ya lo grabaste, llévate eso a tu casa y hazme unos arreglos basados en eso. Él se fue para la casa porque el disco lo produjimos nosotros. Se fue a la casa, nos trajo los arreglos, eventualmente llegaron los arreglos y decidimos ponerle arreglos a muchas canciones del disco, como por ejemplo Lo mismo que yo, que empieza con esas cuerdas que son unos, y jugamos muchísimo con cuerdas en ese disco. Entonces, básicamente ese disco, Pedro viene a ser un definidor del sonido de Bacilos. De hecho, le ofrecimos volverse parte de la banda, pero en esos días llegó Shakira. Y Shakira ya estaba para su segundo disco y le ofreció ser parte de la gira del Tour de la Mangosta y se llevó a Pedro. Entonces Pedro no se volvió parte de Bacilos porque se fue de gira con Shakira. Pero sí, Pedro, ese violín, y le dio al cara. ¿Ese era el de dónde están los ladrones? Porque Ese, ella había hecho primero sí, Pies Descalzos. esa fue la gira de, creo que de la Mangosta. Maravilloso. Que después no me acuerdo exactamente, pero creo que después de ¿Dónde están los ladrones? Vino la gira de la Mangosta, creo. Yo fui a verla a ella en Madrid y estaba Pedro. O sea, nosotros estábamos tocando ahí empezando y ya estaba esta niña haciendo la Plaza de Toros de Madrid y nos invitó y fuimos a ver a Pedro. Y fue un show impresionante. Tocamos esa noche, terminó nuestro show y nos fuimos para allá. Y Jorge, em
el álbum de Tabaco y Chanel, de Bacilos, también tenía otras canciones que tú siempre las tocas, pero hay una, por ejemplo, que se volvió muy famosa, que era Bésela ya, Sí. donde empiezas a jugar con coros y empiezas a meter también un poquito como en esa época había como el ska estaba empezando a tomarse también expresiones en español. Hay muchas otras canciones maravillosas y preguntarte a ti, bueno, Tabaco y Chanel, súper éxito, ¿qué otras canciones de ese primer álbum tú le sigues guardando en el corazón y como con un sentimiento de éxito y de haber completado cosas musicalmente? Bueno, de ese disco, en el setlist de hoy en día está Tabaco Chanel, obviamente, está Bésela ya, dices, como recordaste, está también Lo mismo que yo, que es una canción que la gente quiere mucho. Esas son, que yo recuerde, a veces tocamos una canción que se llama Crónica de una migración anunciada, que se llama Crónica, que está en ese disco, que era una canción muy de los Bacilos originales, o sea, era una canción del alma, del corazón, de la sensación de estar aquí en una situación migratoria ambigua, de estar compartiendo con una cantidad de músicos que eran ilegales, de de la realidad de lo que se vivía en ese momento y que se sigue viviendo ahora. Esa canción se desapareció por un tiempo, pero ahora, gracias a todo, a ICE y a todo lo que está pasando, pues la hemos rescatado y aplica, se ha conectado con la sensación que volvemos a tener los latinos de, de, de conflicto, digamos, con lo que es estar aquí en Estados Unidos, que es donde yo vivo hace 33 años. A mí me impresiona mucho también una canción de ese álbum que es Una cuestión de madera, que Sí. también tiene una personalidad maravillosa. Y ese álbum, bueno, como dicen ahora mucho, la rompe. Sale ese álbum adelante, Bacilos se consolida, empiezan giras y empieza también ahí un desarrollo musical. Hay algo anecdótico, pero que lo quiero además conectar con el segundo proyecto discográfico que fue Cara Luna, y es el sombrero volteado de Jorge. ¿En qué momento decides, venga, yo voy a usar mi sombrero volteado y esto se va a volver un símbolo de la banda, de la colombianidad, sabiendo además que era una belleza tener tres músicos de tres nacionalidades distintas y empezando a recorrer América Latina y empieza a gestarse Cara Luna? ¿Cómo fue también ese proceso creativo y qué significó Cara Luna para ti musicalmente? Bueno, yo nací en Montería y durante esos años yo me casé con una paisa. Y mi suegro de esa época, creo que los suegros siempre son suegros, creo que eso no se deshace con el divorcio. Y me regaló, me regaló ese sombrero y yo tengo, como el cuello se me irrita muy fácil con el sol, entonces andaba con mi sombrero. O sea, yo viví en Miami con el sol, entonces tenía el sombrero porque tiene la ala muy ancha y un día fuimos a una sesión de fotos. Entonces la idea era, bueno, pónganse sombreros. Entonces me dieron sombreros y yo dije, no, pues si me voy a poner un sombrero, me voy a poner mi sombrero. Entonces me fui al carro, traje el sombrero y él era un fotógrafo alemán. Y el tipo, guau, qué sombrero, no sé qué, te lo tienes que poner y tal. Y el sombrero quedó en la portada del disco. Entonces, y fue lindísimo, porque es una belleza de sombrero. Ese disco fue nominado a los Grammys americanos. Y entonces la noche de los Grammys americanos llegamos y cada que y las pintas y todo, yo soy un desastre para las pintas y la vaina. Pero mi esposa llevó el sombrero y cuando íbamos a salir, cuando fuimos una noche a una fiesta y estaban los pueblos del mundo con sus sombreros típicos, los gringos, los mexicanos, los estos, los otros. Y ella me dijo, viste, no trajiste tu sombrero, tenías que haberlo traído. Y ella sí lo había traído. Y la noche del Grammy en sí, que paso se ha hecho, no lo ganamos, el Grammy gringo, ella, me tenía el sombrero de sorpresa. Entonces me puse el sombrero y llegué a los Grammys pues nos ganamos los Grammys y salí con ese sombrero y pues ya se me volvió una cosa mucho más, pasó de mi camioneta a, bueno, hay que usar ese sombrero y lo comenzamos a usar porque me trajo suerte, me gustó era bellísimo. Cuando yo estaba haciendo la alfombra roja, me paró Robin Williams. Se me acercó, me dio un abrazo, me dijo qué sombrero tan hermoso. O sea, la gente, y yo dije, mira, qué interesante. O sea, parecido a lo del tocar en la calle, parecido a lo de todo. Cada vez que uno es uno, cuando uno es uno, pues como que el mundo La identidad. la identidad es muy apreciada. Y, y sí, así fue. O sea, ese sombrero pues me acompañó muchísimo
y fue algo muy lindo, algo muy lindo que me conecta con, aunque yo de monteriano lo único que tengo es la cédula. Yo nací en Montería, uno puede vivir en muchos lados, pero después solo naces en uno. Y entonces ahí empiezas a construir este nuevo álbum con la banda. Y entonces, claro, ahí está Mi Primer Millón, ahí está Cara Luna, ahí también está Elena, que Elena también tenía unos temas de ska fuertes, Sí, y una canción que cada vez que me has invitado a algún concierto, siempre te digo, Jorge, porfa, no te quedes sin tocarla, que es El Edificio, que era sí, una canción sobre la Colombia de ese momento. Hablemos un poquito también de Cara Luna y hay como una leyenda urbana de la historia de Cara Luna. Sí, mucha gente dice, no, que eso es una canción que Jorge le dedicó a una novia que tuvo, que la novia murió. Eh, ¿Por qué no nos cuentes un poquito también de esas letras de ese álbum y lo que significa para ti y lo que sigue significando también en la música latina? bueno, Cara Luna realmente es la canción más importante de mi carrera. Me tomó muchísimo tiempo producirla, componerla, me demoré años componiéndola. Yo sabía que estaba surgiendo algo que quería decir algo artísticamente, como compositor y como músico. Entonces, la composición, surge el coro, no, se me olvidó, de hecho, porque no había celulares para grabarla ni nada. Reapareció en un momento dado como una canción que recordé, pensé que era otra persona, me di cuenta que era mía. La terminé a lo largo de 2 años de composición, y después, cuando la terminé, no sabíamos cómo tocarla. O sea, no existía una fórmula para esa música. No existía. Había que inventar un arreglo, había que inventar un ritmo, había que inventar una forma, había que inventar cómo hacerla. Y me apoyé en muchos productores, hice muchas preguntas. Y la canción, por ejemplo, yo la llevé de gira con Alejandro Sanz, 30 fechas, tocada de otra manera, y la canción pasó inadvertida. Tenía, tenía que ser latina, tenía que conectarse con Latinoamérica. Eh, Sergio George, que ya éramos amigos en esa época, me dijo: "Ah, esa canción es muy buena, pero tú la estás dañando, chico, ahí haciendo eso como rock, quita eso". Después conocí a Juan Vicente Zambrano, un gran productor colombiano, de Cali, que ha estado detrás de una cantidad de éxitos, y él fue el que me dijo: "Jorge, eso clave que tú estás oyendo ahí, eso es haitiano, y tú tienes que móntala así". Y de hecho la canción dice Merci Haití, no dice de ti, sino lo que está diciendo ahí es Merci Haití. Entonces, y después el productor del disco fue Luis Fernando Ochoa, alias Shakiro, que es el gurú de Shakira, el que está con ella en todas sus... Y él fue el que produjo el disco, y Luis Fer es un tipo inteligentísimo. Y yo le conté toda esta lora, y entonces me dijo: "¿Qué es lo que dijo Juan Vicente?". Ah, muy interesante. No, pues hagámoslo así. O sea, él no se puso, no, ahora yo lo quiero hacer. Él dejó, él absorbió toda la historia que yo te estoy diciendo, que fueron 2 años. O sea, tocándola, esto no funciona, esto no funciona. Y la grabó. Y cuando la grabamos, él invitó la mitad de la provincia para hacer cosas, y la colombianizó. O sea, no quedó una canción haitiana, quedó una canción, una mezcla de Haití con vacilos, con la provincia, digamos, con Colombia. Pues, y ahí está Cara Luna. Y pues nada, gracias a Dios pasó todo eso que pasó, porque sigue sonando, sigue pegada, y los niños de la edad de mi hijo, sus compañeros la escuchan. O sea, es increíble. ¿Qué edad tiene tu hijo, Jorge? 15 el mayor, y 14 el segundo. Bueno, la hija mayor nuestra, Luciana, cuando era bebecita y poníamos Cara Luna en el carro, ella solamente decía: "Cara Luna, papá, Cara Luna", y nos hacía quería oírla muchas veces. Y hoy Luciana, que tiene casi 19 años, esa es de esas canciones que no se puede desprender de ella. Y bueno, ese álbum fue realmente sensacional. Y hablemos un poquito de una canción que, digamos, no está entre los éxitos, por llamarlo así, pero es una canción que tiene un contenido espectacular, que es El Edificio, que Sí, esa canción no es tuya, no es de tu autoría, es de una persona que tú conoces, y me gustaría que compartieras esa historia y también lo que significó esa canción. Entre otras cosas, porque le metiste el violín en la mitad de la canción, con los primeros acordes del himno nacional. ¿Por qué no hablamos de El Edificio y qué del edificio, por ejemplo, te sigue generando sensibilidad cuando ves a tu país y a veces cuando tenemos que pasar por tantos momentos difíciles?
Sí, yo estuve y organicé una fiesta en mi casa y vinieron muchos compositores muy importantes, y vino un amigo que yo lo invité, que él toca la guitarra, pero él es un ejecutivo, o sea, él trabaja en la industria de las flores. Le dije: "Marcos, vente para la casa", y cuando estábamos ahí, de repente él nos dijo: "Miren, yo compuse esta canción, acabas", y cuando yo la oí, dije a mí no me gusta cantar canciones de otras personas, yo, pues, me autodefino como un cantautor, entonces no canto canciones de otros. Pero cuando la oí, me di cuenta que tenía un mensaje muy importante para para Colombia especialmente, pero para toda Latinoamérica, porque la música siempre tiene unas perspectivas como victimistas y como, no, demasiado Silvio Rodríguez, y esta era una perspectiva distinta, explicando, digamos, su forma de ver Latinoamérica, el porqué de de nuestras desventuras, digamos, ¿no? Y entonces el edificio es como una parábola, como una imagen de esta sociedad estratificada, que cada sección del edificio tiene realidades distintas y que cuando interactúan entre ellos pasan cosas complejas, ¿no? O sea, la canción habla de un secuestro, habla de la migración, habla de muchas cosas en 3 minutos. O sea, es una canción muy compleja, muy completa. En esos años se acababa de caer, o sea, esa canción se compuso y se habló, ¿no? Era el fin del gobierno de Pastrana, que Pastrana hizo un esfuerzo muy grande por tratar de sentar a esta gente a hablar y a ver si se podía hablar de como gente civilizada de un proyecto de paz y todo eso, ¿no? Y fue un fracaso total y existía una desilusión muy grande en el pueblo colombiano, en la gente. O sea, era como, había una sensación de pánico en algunos lados, de gente que se estaba yendo y esa canción narra eso. O sea, es una canción muy realista, muy honesta y por eso está ahí y por eso gustó, por eso conectó y sigue pues siendo una de las canciones preferidas de mucha gente y pues me hubiera gustado escribirla a mí, pero la escribió Marcos Gut, bogotano. Treme- tre- Tremenda canción. Pues Jorge Villamizar, no sabes lo especial que ha sido esta conversación. Gracias por estar con nosotros en Tres Respuestas y espero que sigamos conversando y de pronto cuando quede tiempo, humildemente, un jamming session para repasar toda esa música maravillosa con dejado en alto a Colombia. De verdad, gracias y un abrazo muy grande, Jorge. Muchísimas gracias y ojalá de verdad que se dé ese jam session.